Las historias de terror han acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Son parte de la herencia oral que se transmite de generación en generación, recordándonos no solo el miedo, sino también las lecciones, advertencias y misterios que se esconden en las sombras de nuestro pasado. En los pueblos, en las antiguas casas y bajo el abrigo de la noche, nuestros abuelos compartían relatos que les erizaban la piel e iluminaban la imaginación. Hoy reviviremos 3 de esos relatos que dejaron huella en sus corazones y aún hoy nos estremecen al ser escuchados bajo la tenue luz de una vela. Primero, viajemos a lo profundo de la sierra, donde los caminos se entrecruzan y la niebla esconde los secretos del bosque. Allí, muchos conocen la historia de La Llorona. Cuenta la leyenda que, hace muchos años, vivía en un pequeño pueblo una mujer de singular hermosura, pero también de alma atormentada. Abandonada por el amor de su vida, se sumió en la desesperación y la locura, hasta que una noche, presa de un dolor indescriptible, cometió un acto atroz. Lanzó a sus propios hijos al río. Cuando la cordura volvió a su mente, ya era demasiado tarde. Desde entonces, una figura blanca deambula por las riberas en las noches de luna llena, soltando alaridos desgarradores en busca de sus hijos perdidos. Los ancianos avisaban a los niños: jamás salgan después del crepúsculo cerca del río, pues podrían encontrarse con la Llorona, y si escuchas su llanto cerca, ella está lejos, pero si su lamento se oye a la distancia, está justo detrás de ti. Los testimonios, decían, no faltaban. Vecinos que regresaban tarde a casa juraban haber sentido una brisa gélida y una voz lastimera que atravesaba el silencio. Otros contaban haber visto una sombra deslizándose entre los árboles, con el cabello desgreñado y el rostro oculto por el velo de la tragedia. Creer o no creer era decisión de cada quien, pero ninguno negaba el miedo que sentían cuando el viento se colaba por las rendijas de la ventana y traía consigo el eco de un lamento imposible de ignorar. El segundo relato pertenece a los caminos polvorientos de la campiña, donde los viajeros apresuraban el paso antes de que el crepúsculo tiñera de rojo la tierra y los grillos anunciaran la llegada de la noche. Aquí se hablaba del avechucho negro, una criatura que mezclaba características de cuervo y lechuza, de ojos rojos como carbones encendidos y plumas tan oscuras como la noche sin luna. Se decía que el avechucho no era un animal natural, sino el alma en pena de un brujo maldito, condenado a vagar como pájaro por los pecados que cometió en vida. Su presencia anunciaba muerte y desgracia. Donde se posaba, la desgracia caía como una plaga. Los abuelos advertían a sus nietos que jamás miraran a los ojos del avechucho, pues éste podía arrebatarles el alma o volverlos prisioneros de la locura. Hubo quien contó que, tras la muerte inexplicable de ganado en una noche de tormenta, encontraron plumas negras esparcidas entre los restos. Vecinos, reunidos junto al fogón, relataban que la última vez que se escuchó el graznido del avechucho, un hombre desapareció al intentar internarse en la espesura para enfrentar a la criatura, dejando tras de sí una estela de ramas partidas y el eco lejano de un chillido espectral. Aunque algunos dudaban, muchos preferían arrojar un puñado de sal al umbral de la casa y evitar las miradas curiosas hacia lo alto de los árboles durante la noche. El tercer relato viene de un lugar aún más misterioso: las aldeas montañosas, azotadas por brumas eternas y noches interminables. Aquí florece la leyenda de El Charro Negro. Dicen que, en las noches sin luna, un jinete vestido de negro, montado en un corcel tan oscuro como el abismo, cabalga por los caminos solitarios. Su presencia es precedida por el retumbar de los cascos y una fragancia a azufre. Muchos aseguran que el charro negro es la personificación del mismísimo diablo, que busca almas incautas para llevar con él al infierno. A menudo, su encuentro comenzaba de forma inesperada. Al caer la noche, algún caminante extraviado se encontraba de pronto con el carismático charro, quien ofrecía ayuda o una bolsa de monedas de oro. El trato era tentador, pero escondía una trampa mortal.
Los afortunados que desconfiaron y rechazaron la oferta lograron escapar, sudorosos y con el corazón a punto de explotar por el terror. Los menos afortunados jamás volvieron a casa. Al día siguiente, en el camino solitario, solo quedaban huellas quemadas y el leve olor a azufre flotando en el aire. La lección era clara. Los deseos más ambiciosos pueden ser nuestra propia perdición. No te dejes tentar por riquezas fáciles, decían los abuelos, pues todo precio tiene un alto costo y el charro negro siempre cobra sus deudas. Y es que los relatos de terror, más allá del miedo, eran advertencias sutiles disfrazadas de cuentos. Enseñaban a respetar la naturaleza, a ser cautelosos en las decisiones y a nunca bajar la guardia frente a las sombras que se deslizaban por la periferia de la realidad conocida. Las noches de antaño no estaban llenas de luces eléctricas ni del bullicio incesante de la modernidad. Eran noches profundas y misteriosas, en las que el ulular del viento podía parecer el susurro de un alma perdida, y el crujir de una rama recordaba que el peligro también acecha en lo invisible. Imaginen, en una de esas noches, reunidos alrededor de una mesa sencilla, los mayores contaban estas historias a los más pequeños. Todos se arropaban bajo gruesas mantas, mientras la única luz provenía del fuego chisporroteante o de las velas ahumadas. Los rostros se iluminaban por instantes, las sombras danzaban en las paredes y el ambiente se cargaba de una electricidad casi palpable. Para los abuelos, aquellas historias eran un puente con el pasado y una forma de mantener vivo el respeto por lo misterioso. Para los niños, eran la promesa de aventuras, aunque el miedo les impidiera dormir esa noche. El primer relato, El llanto de la Llorona, aún resuena especialmente entre las familias que viven cerca de los ríos. Siempre hay quien afirma haberla escuchado en su infancia. El lamento penetrante, mezcla de dolor y remordimiento, tan profundo que parecía salir del propio corazón de la tierra. El ambiente se volvía denso y frío, como si una presencia invisible lo abrazara todo. Algunos abuelos decían conocer a alguien que la había visto. Un primo, un vecino, un amigo de la familia, todos ellos con miradas serias y voces temblorosas al recordarlo. Sin embargo, el efecto de la historia no era solo el miedo, sino el respeto y el recuerdo constante de que hay cosas que no se pueden deshacer. La historia de la Llorona era, en el fondo, el relato más humano de todos, una advertencia sobre las consecuencias del dolor y la desesperación. En el caso del avechucho negro, la reacción era distinta. El miedo venía con la incertidumbre y el misterio. Nadie sabía exactamente cuándo o dónde podía aparecer el avechucho. Un graznido inesperado en medio de la noche bastaba para desatar el pánico entre los niños, que corrían a esconderse bajo las sábanas, convencidos de que el avechucho volaba cerca. No faltaban quienes, al escuchar el silencio que precede al alba, creían percibir el suave batir de alas y el brillo de unos ojos encendidos a través de los cristales empañados de la ventana. La leyenda no solo protegía a los niños de adentrarse solos en la noche, sino que mantenía vivas las viejas creencias sobre las transgresiones y los castigos sobrenaturales. Aquellas plumas negras, recolectadas en las gallineras al amanecer, eran motivo de murmullos y sospechas. ¿Había estado el avechucho merodeando los pollos? ¿Quién se atrevía a no rezar antes de dormir? Por último, la figura imponente del charro negro era el recordatorio constante del precio que pueden tener nuestras ambiciones. Más allá del espanto, era una historia que ponía a prueba la ética y la prudencia. Muchos de los adultos que la narraban admitían haber sentido alguna vez el deseo de aceptar una fortuna repentina. Pero, tras recordar la leyenda, pensaban dos veces antes de caer en la tentación. Los jóvenes, fascinados por el misterio y el peligro, escuchaban atentos la descripción del charro. Sombrero de ala ancha, traje ceñido, botas relucientes y ese resplandor oscuro que parecía envolverlo por donde pasaba. Saber que un encuentro con él podía decidir tu destino llenaba a todos de un respeto temeroso hacia los caminos aislados y los atajos en el campo. Era la manera de persuadir a los más inquietos de mantener la prudencia
y refugiarse en casa antes de que la oscuridad se adueñara del mundo. Estas historias, contadas por los abuelos con voz grave y pausada, se insertaban poco a poco en la memoria de cada quien. Eran más reales que cualquier noticia, pues estaban envueltas en la duda. ¿Serán ciertas o solo son cuentos para asustar niños? El efecto era el mismo. Las plazas se vaciaban al caer la tarde, las puertas se trababan firmemente y las oraciones llenaban el aire antes de dormir. Poco a poco, los niños crecían y se convertían en padres y abuelos, y, al calor del hogar, volvían a contar estas mismas historias a las nuevas generaciones. En el fondo, tal vez el verdadero terror de estos relatos sea descubrir que el miedo es una herencia que llevamos por dentro, que las advertencias de ayer siguen teniendo vigencia en un mundo donde aún existen rincones oscuros e inexplicables. Tal vez, al escuchar los lamentos de la llorona, el aleteo del avechucho o el galope del charro negro, estemos recordando que todavía hay preguntas sin respuesta y sombras que acechan más allá de la razón. Pero también aprendemos, como nuestros abuelos aprendieron, a respetar el misterio, a vivir alerta y a reconocer que, a veces, la realidad puede ser tan sobrecogedora como cualquier leyenda. Así, cada uno de estos relatos ha marcado no solo el imaginario de nuestros abuelos, sino también el nuestro, transmitiendo precaución, reverencia, humildad y, por qué no, esa pizca de temor que nos recuerda lo vulnerables que somos ante lo que no comprendemos. Historias que sobreviven el paso del tiempo y que, contadas una y otra vez, seguirán estremeciendo corazones mientras haya quien las escuche y quien se atreva a creer. Porque el verdadero horror no es solo el de los fantasmas y las criaturas de la noche, sino el de dudar de la propia seguridad, de mirar la oscuridad y preguntarse, ¿qué hay más allá? Y qué mejor que escucharlo contado, como lo hacían nuestros abuelos, bajo la sombra temblorosa de la noche, mientras el viento revive por nosotros, una vez más, el eco antiguo de sus viejos relatos de terror. Inscribirse. Cada semana, una nueva historia que quizás no puedas olvidar.